Hola amigos, buenas noches. Una vez más acá a tu programa, el podcast, acá en el mágico y mítico Strawberry Fields, el Altar Beatle. Bueno, este es nuestro programa número 12 y estamos felices de compartirlo con ustedes, con un personaje que nos va a hablar de muchísimas vivencias, muchísimas historias acá en el podcast. Nuestro personaje de hoy noche es un artista multidisciplinario, ha sido productor audiovisual, es músico y es musicoterapeuta. Esta noche nos complace presentar acá en el podcast al señor Luis Villamarín. Bienvenido, Luis. Hola, gracias. Vamos, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, estás en tu casa, Contento Luis. de saludar, compadre. ¿Cómo has pasado? Bueno, pues en los días que te toca vivir en el Ecuador, diría que bastante bien. Soy un tipo muy afortunado. Me gustaría que el Ecuador esté mejor, pero vamos a hablar así hoy día. Pero luchamos todos los días porque el Ecuador esté mejor y justamente por eso estás acá, porque estamos haciendo país, estamos presentando artistas de la talla tuya y Bueno, nos complace mucho chévere. tenerte acá en el podcast, Luis. Así que bienvenido, estás en tu casa, Gracias, siéntete relajado, siéntete distendido y siéntete con toda la buena onda que tenemos acá en el podcast. Bueno, pues así estoy, contento y así como curioso de saber qué va a pasar. Bueno, primera pregunta, A ver, ¿cómo es tu día a día? ¿cómo es mi día a día? Bueno, pues para responder esto tendría que decir que alguna vez cuando estando en la universidad me di cuenta que no me gustaba despertarme muy temprano en la mañana obligadamente. Okay. ¿Dale? No me gusta. Entonces dije, esto no me gusta despertarme obligadamente por algo. Entonces quiero arreglar mi vida para que yo me tenga que despertar a la hora que yo quiera y haga exactamente lo que yo quiera cuando me despierto. De ninguna manera tendría que ser nada sujeto a algún tipo de norma o algo así, ¿no? Entonces más o menos así es mi día. Hago las cosas más o menos así, me despierto a la hora que sea, puedo despertarme a las 3 de la mañana y trabajar o más tarde. Pero generalmente si es que ya empiezo muy temprano en la mañana, generalmente la revisión de guiones ahora, porque estoy muy metido en procesos de guión, y de ahí mis perros, esas convivencias con mis animales. ¿Cuántos perros tienes? Tenemos cuatro perros, muy bellos de ellos, que nos regalan su manera de ser, ¿no? Que están tan bellos. Estos 2 perros, de alimentación de los perros, de ahí regreso, pero ya voy al estudio, dejo la computadora y voy al estudio. ¿Estudio de audio? Ajá, de audio y bueno, tenemos es audiovisual en realidad. Entonces, claro, tenemos 2 cromas y el estudio ahí está todo, claro. todo adentro. Y bueno, pues son experiencias súper lindas. Todos los días así agradezco al universo y digo, ay, gracias porque puedo hacer esto, dedicarme completamente a intentar ser mejor, a mejorar, ¿no? Porque te dicen que no es que tienes que estar en competencia con nadie más, sino competencia contigo mismo. Entonces esa competencia es también muy fuerte porque es todos los días como ser un poco mejor del día anterior, ¿no? Pero entonces no es regular el día a día, sino cada día tuyo, digamos, pasa según lo que quieras hacer o lo que tengas planificado. O sea, yo siento que sí hay algo de querer hacer y dentro de la planificación general que tienes, ¿no? O sea, los audiovisuales tenemos que ponernos proyectos realizables de enfrente y empezar a trabajar con tu tiempo en general, con tu familia, que tiene que aguantarte, que estés horas de horas en una computadora por horas de horas y horas más, y mucho más cuando haces audio, ¿no? Imagínate, cuando estás en descubrir la mínima frecuencia que quieres que te suene en tu teléfono, cuando son unas locuras que te metes los productores durante miles de horas. Entonces, tienes que un poco equilibrar, ¿no? Y saber que tienes estos proyectos al norte, eso es lo que te ayuda, e intentar avanzar un poquito más cada día. Me hablabas de la universidad, que claro, no quieres despertarte temprano, no quieres tener ese horario temprano. Pero la universidad, ¿dónde estudiaste? Bueno, tuve suerte, estudié en un par de universidades, pero principalmente aquí en Ecuador, la UTLA fue una parte importante de mi... ¿Audiovisual? No, la audiovisual estudié en Madrid. Okay. Aquí en UTLA estudié marketing y publicidad.
Ah, muy bien. Ajá. Y después terminé haciendo una maestría de audiovisual en la UTLA. Ah, en la UTLA también, o sea, Ujú. volviste, Ajá. reincidente. Sí, sí, porque ya pasaron los años, ya no regresé a Madrid. Me gustó, la verdad, que amé vivir en Ecuador siempre. Y cuando me fui de Madrid, aunque pues muchas veces pensé que de ley iba a regresar a Europa rápido, mucho más me gusta vivir en Ecuador que en Europa. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá, Un en par de Madrid? años, un par de años, pero lo suficientes para eh, enamorarme de la cultura europea, de lo que es vivir en Europa, vivir, eh, transitar por los climas europeos y encontrarle el juguito, ¿no? El juguito rico a algo que casi no tiene juguitos. No tiene juguito. No, No, porque para un latino es no hay, difícil. claro, para un latino es diferente, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a las cosas jugosas, de verdad, una sandía. Vinimos a la playa recién y claro, ¿no? Vimos una sandía y nos compramos la sandía y abrimos la sandía y los pedazos de sandía tan rojos y nos comíamos, era tan delicioso. Y es una de las miles de millones de cosas que tienes aquí adicionales en el Ecuador. Entonces en Europa no puedes vivir estas realidades. Entonces, bueno, ya estudié audiovisuales. Eh, Siento que seguramente lo que más aprendí allá es hablando con la gente, porque el ciudadano europeo está preparado en campos de filosofía, a diferencia de nosotros como sociedad. Entonces, el uno europeo, así tenga 18 años, sabe de Sócrates, sabe de Platón, sabe de conceptos sobre la virtud, que me llamó mucho la atención que para ellos sean tan importantes en su conversación del día a día. Y yo como ecuatoriano no lograba entender bien qué estaba pasando, ¿no? Porque esto de la virtud, ¿qué hablan de la virtud? ¿Qué pasa? ¿No? Filosófico, totalmente. Y entonces, claro, me tocó ponerme como al día rápidamente, porque todo el mundo hablaba de esa manera, y yo era el único que no lograba empatar con la conversación. ¿Y todo el resto eran europeos? Sí, claro. Entonces, básicamente empecé a estudiar por mi cuenta filosofía, y eso siento que me ayudó muchísimo para, ¿sabes? Para darte cuenta cómo puedes caminar tus cosas, cómo vivir tu vida, cómo proponerte, estructurar tu barco, ver ese norte que te decía en lo audiovisual, que es como ver al frente y poner algo ese norte que quieres hacer y trabajar un poquito todos los días para llegar a ese norte, porque son proyectos enormes, ¿no? Y finalmente te has nutrido de todo eso como para traer ese bagaje, todas esas historias, todas esas experiencias, digamos, hacia lo que es tu arte. Finalmente eres un artista y vives de la creatividad y vives de la música. Y por ahí también iba mi pregunta, porque hemos hablado de audiovisual en este corto tiempo, pero la mayor cantidad de gente te conoce a ti por el lado de la música. Sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo vas creando tus historias? ¿Con la música? Con la música. Bueno, esa es una pregunta muy complicada de responder. No. Sabes que la plena, tengo facilidad musical. Mi mamá, cuando yo era niño, me dejaba inventarme palabras. Entonces yo le decía a las cosas, yo les ponía mis palabras. Entonces, al carro le decía de una forma y así, o sea, no voy a revelar, como decía, porque es una cosa muy profunda ahí, de la familia, ¿no? Pero yo le decía, le ponía nombres a las cosas y mi mamá incentivaba que yo le diga al carro, a la nube, a la montaña, yo le ponía mi palabra. Sino que claro, ¿no? Ya entramos en el colegio y los profesores, oiga, pero este niño está diciendo otro lenguaje, se ha inventado un lenguaje. Y claro, me tocó reordenar un par de palabras, pues no, pues loco, eso es un carro, no es, o sea, yo ya te digo, cuenta cómo le decías al no puedo, pues no, imagínate, mi mamá se me enoja. Después mi mamá seguramente va a ver este programa. Entonces, compadre, ya te digo, siento que por ahí quizás se abrió una puertita en mi inconsciente para hacer música, para crear líneas, para crear esta cosa que ha pasado con esto es eso, que tiene todavía tanto material que aún no sale. O sea, en realidad tenemos muchísima música más que todavía no ha salido. ¿Cuánto tiempo llevas con esto es eso? 23 años, desde que empezamos de esto es eso como proyecto, de lo que se es ahora, a los 3 años ya logré que Light It Up, que explote la canción y claro, ya la gente nos conoció. ¿Cómo empieza esto es eso? ¿Cómo empieza esto es eso? Después de un viaje a Chile. Estaba en Chile con unos amigos
y un productor me dice, tú eres productor, y hacía más publicidad, o sea, hacía producción audiovisual, y en cuanto a música, hacía jingles, unos buenos jingles, por ejemplo, El bosque quemaste, los bosques de los bomberos, mi sé yo, también, esta sí es limonada, y varios jingles más, ¿cachas? Entonces yo estaba en ese orden, y estando en Chile me dicen, oye, no, pues loco, me dicen, tú eres productor, sí, este señor también es productor, un chileno. Le dice, sí, digo, sí, hola, ¿cómo estás? Me dice, no, me dice, si en tu país no hay música, me dice. ¿Qué edad tenía este chileno? Este chileno tenía tal vez unos 45, 40 años. Pero era mayor de ti, o sea, yo tenía unos 28, 27. Ya, o sea, 27, medio que te estaba 28. hueveando también. Sí, ya sabes cómo son los chilenos, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, si pueden de alguna manera hacerte sentir un poquito menos que ellos, lo van a hacer. Hablando, pues hay más personas, digo, ¿no? Somos muy parecidos los chilenos. ¿Te y los parece? No ecuatorianos. sé, yo no tanto así, pero ¿No? este Bueno. brother en particular, Ok. ahí estaba, y me dice, no, pues en tu país no hay música, po. Entonces digo, ¿cómo que en mi país no hay música? Pues hermano, claro que hay música. Y me dice, no, en tu país no hay nada que sea ecuatoriano, que sea moderno, pero que suene ecuatoriano, no hay. Entonces digo, pero por supuesto que hay. Entonces digo, a ver, Crux en Karnak. Entonces digo, el Aguajal, ¿no es cierto? ¿Qué canción más moderna y ecuatoriana y todo lo que uno quiera, ¿cierto? Y me dice, claro, es que por eso no me entendí, me dice. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, porque lo que tú estás poniendo ahí es folclore. Tiene bombo y batería y rock, pero sigue siendo folclore. Okay. Es un folclore. No hay una nueva propuesta que coja colores de música mundial, ¿sabes? Y que introduzca colores de la música de tu país, para cuando tú escuches digas, eso es de Ecuador. No hay. Y bueno, discutí un poco más con este brother, pero el brother ganó. Regresé a Ecuador. Con picado. Picado, pues no, digo, ¿no? Este desgraciado, ¿cómo me hace? ¿No? Entonces cojo el carro y me acuerdo que me fui más o menos de por aquí, un poco más del norte nomás, porque decidí irme de un lado hasta el otro lado de la ciudad en mi carro. Iba cambiando de radios. A ver qué radio. Sonaban mis jingles, me acuerdo. Inicios de milenio, digamos, ¿eres? Esto estaba en el 2004. ¿Cachas? Entonces iba cambiando de radios y en realidad el chileno tenía razón. No había música en el Ecuador, a no ser que suene folclórica. O sea, sí aparecían Gerardo Morán, sí salían esos señores, pero eso es folclore. Esa música no le va a gustar a un europeo per se. Le gusta si está en la fiestita de pueblo Claro, del pero Ecuador. no entienden, son otros códigos. Pero estando allá no le va a gustar. Iba cambiando y dije, wow, o sea, aquí hay algo, ¿no? O sea, realmente este brother tiene un punto. Soy una persona que pienso que soy creativo, pero la creatividad es ver dónde están las buenas ideas. Es muy subjetiva, además, la creatividad. Ajá, la creatividad es entender la buena idea y tomarla y hacer algo con eso. Entonces dije, bueno, quizás sí puedo hacer algo. Ya en el estudio tenía varias canciones, ya estaba la base de reflexiones, ya estaba la base de vida musical, ya estaba la base de otras canciones también. Todas composiciones tuyas. Sí, ajá, ya estaban las bases de ahí. ¿Demos? Sí, demos, tenía los demos de ahí. Y voy y le digo, pucha, tengo que hacer esta cosa, ¿no? Y voy donde Pablo Estrella. Pablo, ¿estás ahí en tu casa? Sí. Gran loco. productor, ¿no? Gran productor y una buena persona, buen músico. Lo más importante. Sí, buena persona, buen músico. Y le digo, Pablo, te voy a ir a ver a tu casa. Me dice, ¿por qué, Luis? ¿Estás en tu casa, sí o no? Dice, sí, ya voy. Entonces voy donde él, le digo, verás, Pablo, te voy a dar un cheque. ¿Ya le conocías a Pablo? Claro. Ok. Te voy a dar un cheque. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque voy a hacer un disco. Pero si no te doy este cheque, no lo voy a hacer. Porque, ¿sabes? ¿Quién se mete a hacer un disco? ¿Quién se mete a hacer un disco? Pero yo decía, esta idea en particular no es mala. Entonces le doy un cheque a mi brother Pablo Estrella para asegurarme que él sepa que le iba a mandar los demos y que quería que empiece a armar las guitarras sobre los demás que le iba a mandar de las canciones. ¿Y siempre hubo y así plata en la empieza cuenta? esto de eso. Siempre, claro. ¿Qué Claro. os parece para cubrir ese cheque? Por supuesto. Bien, pero sí. una garantía entonces, finalmente. O sea, por supuesto, no, yo le pagué, o sea, le pagué Excelente. una cantidad muy, muy significativa al Pablo para que empiece a hacer, le dije, entonces mira, le di el cheque, le dije, y después de unos 10 días te mando los demos para que empieces a hacer las guitarras de esto que todavía no sabía cómo se iba a llamar, por el momento era Luis Villamarín Project, pero decía,
no pega tanto Luis Villamarín Project por ningún lado. Ya había tenido bandas. Tuve una banda anterior que se llamaba La Terca. Ya. Y La Terca le fue súper bien, pero nos pasaba lo mismo, ¿no? O sea, llegabas con el disco donde la radio, se vea, ponga mi canción. Y entonces cuando estabas ahí, te ponían, ¿qué te decía? A ver, ya pongan la canción. Te ibas y pero ya vos no te te ibas y volvían a cogían el tocar. disco y bueno, ¿dónde ponemos? Y claro, tenían toneladas de discos de toda la gente. ¿Y qué era La Terca? O sea, ¿qué Una banda tocaban? anterior. ¿Pero qué tocaban ahí? Muchos temas de esto es de eso, de hecho. O sea, varios Ah, temas sí. de esto es de eso. O sea, Vida Musical, Perfecto, son de La Terca. Y me estoy olvidando un par de canciones más que son de La Terca. Pero pasa que la banda era una banda de amigos, ¿sabes? Y pasa que los amigos, pasa lo que pasa en la vida, ¿no? O sea, uno se casa, el otro ya se fue a vivir. Uno, literalmente, la mamá le dijo, loco, basta Hasta ahí. de la nota de la banda. Entonces me di cuenta que al que le gustaba hacer música es a mí. Y más o menos a esos 27 años me di cuenta que no iba a poder parar la facilidad con la que me venían canciones a la cabeza. Me iban a seguir viniendo canciones. Dije, bueno, tienes que intentar hacer algo que te permita estar haciendo esto que sabes que haces y que, vamos, no te debe a ninguna quiebra económica, pues, ¿no? Que te logre... ¿Y cómo hacías ese ejercicio de los demos, de tus temas? ¿Los grababas en un cassette con una guitarra? no, ¿Cómo era o el sea, proceso? O sea, pasa que Para que estudié no se pierdan, ¿no? Estudié audiovisuales ya en Madrid, entonces yo ya llegué a los 25 años, ya sabía grabación. Entonces pude grabar dentro de mi propio estudio ya en casa. Ya tenías un estudio, un home Ajá, studio. entonces siempre home studio de toda la vida, aunque... GarageBand. No. Ya manejaba más Pro adelante. Tools. Claro, sí ya manejé. venías de Sí, estudiar, pues. Sí, ya manejé Pro Tools, sí, ya tenía la cuestión. Pasa que en el camino del audio, hermano, eso es una montaña muy alta, o sea, es una montaña muy grande, entonces solo puedes prepararte y seguir estudiando y aprender y más y más y más y más. Yo me he preparado durante todos estos 20 años, luego de seguir, y me he seguido preparando constantemente para entender mejor el sonido. Entonces, así más o menos, hermano, empieza esto es eso. Le doy el cheque a Pablo, Pablo le mando las guitarras, las canciones empiezan a sonar bien, pero también me doy cuenta que, decíamos, justamente me estaba graduando de la UDLA en marketing. Entonces, lo primero que te meten los profesores de una UDLA es, Un proyecto. tienes que tener una ventaja competitiva. Así le dicen, es ventaja competitiva. Y finalmente es la realidad. Es la realidad, o sea, entonces tengo que tener, pues, como un disco ecuatoriano que sea tan bueno, porque ya las canciones que, como ustedes las conocen, ya eran así. Pero ¿cómo hacía que tenga una ventaja competitiva para que el señor de la radio no le Le ponga guarde. a un lado, sino que diga al otro, oye, métela en el sistema, ponle la canción y pone en rotación? Pucha, ¿cómo hago eso? Una ventaja competitiva. Entonces ahí me comentaron de este norteamericano que vivía aquí en el Ecuador, que era un gringo que hacía un hip hop increíble. Me cuentan de él, me ayudaron, personas increíbles, muy bellas. Llegó al estudio Max, a mi estudio, y le dice, ¿tú sabes rapear? Le digo, sí, me dice, sé rapear. ¿Y había rapeado antes? No frente a mí. Que entonces le digo, bueno, entonces, a ver, entonces le pongo una canción mía y le pongo Mala, del primer disco de California. Y el tipo empieza a rapear y era un sonido que yo jamás había escuchado. ¿Quién es él? Max Epstein. Max Epstein. Ajá. Te voy a servir un vino para Gracias, seguir compadre. conversando de esta tertulia que está buenísima. Entonces, Maxi era espectacular haciendo estos bellos artes del hip hop. Y sobre la música que habíamos grabado de una manera lo más alta posible, state of the art, aquí en Ecuador, con los mejores músicos que te puedas imaginar. Grabamos donde el Pierre Marroco y donde el Nacho Freire, en los dos estudios más top del Ecuador. Y nuestro brother Max viene, le da este color. Y boom. Todavía no boom. No, todavía. Porque mi brother ya se Salud. iba a vivir. Gracias. Un gusto, Luis. Salud, compadre. Salud, hermanos. Mi brother ya se iba a vivir a Argentina. Ujú. Y ya se iba. Y en su momento decidimos despedirlo. Entonces hicimos una parrillada en mi casa, pocos amigos, porque nos hicimos amigos en estos días que estuvo grabando, pero ya se iba a vivir fuera.
Entonces, ahí pasa que Max estaba con mis amigos, con mi familia, incluso ahí en una parrilladita, y yo tengo la costumbre de medio de aislarme siempre. No soy tan social como la gente Como parece. creyera. Sí, sí, no, más bien. Me gusta mi soledad, me gusta estar en mis pensamientos. Entonces justo me abro un ratito de esos y voy a mi estudio y cojo la guitarra y empiezo a tocar una melodía, una base armónica de una canción que había pensado cuando tenía unos 15 años, que era una canción a Quito, ¿verdad? A Quito. A Quito. Le hice una canción a Quito y hablaba de las calles de Quito. Y pongo la guitarra, entonces empiezo a tocar esta parte y empiezo a cantar. La vida te ha dado cosas buenas y malas. ¿Quieres tocarla? Tranca, tranca. Les cuento. Porque me parece Entonces, interesantísimo, es como que la génesis de esto. bueno, si quieres, pero Sí. el asunto es que empiezo a tocar y canto completo todo el círculo. Pero también es muy buena en cuenta la manera de darme paz. Y digo, de darme paz. Y ahí se queda. Y digo, wow, esto creo que es una buena canción. ¿Puedes decirlo cómo es de nuevo ese verso? La vida te ha dado cosas buenas y malas, tantas cosas que puedo dar, pero también es muy buena, encuentra la manera de darme paz. Y a la siguiente parte todo el mundo conoce. Espérate, entonces yo cojo, hago la vuelta completa y digo, pero ¿qué es esto? Y mi pana ya se iba a Argentina el martes. Esto era domingo. Entonces digo, salgo, le digo al Max, oye Max, creo que vamos a hacer una canción más. Te espero mañana en el estudio a las 9. ¿Y a dónde se iba él? Argentina, vivir allá. Argentina. Ya. ¿Pero de dónde es Max? De California. Ah, de California. Ajá. Gringo. 100%. Entonces, ya se iba a ver a Argentina y de hecho se fue. O sea, ese día se quedó grabando con nosotros en el estudio, se fue. Teníamos varios tomas de él, yo me quedé produciendo la canción unos 2 a 3 días más ahí, con Regis Cornudet y Pierre Marrocco en Osland Studios. Y como a los 4 o 5 días ya tenía Light It Up en mi mano. Y yo era la única persona en el Pero mundo. demo todavía. Ya está como la Ya, conocen ahora. Wow. Ajá. Y la tenía yo en mi mano. Y en ese tiempo hacía motos. ¿Montabas moto? Sí. Ya. Ese tiempo hacía motos y nos fuimos de enduro, al clásico enduro que te vas a Nono. Claro, Que digo a Mindo, correcto. perdón, a Mindo. Y Te vas por la ruta de las madres, Correcto, dicen, sí. Correcto. dicen la ruta de las madres. ¿Por qué Porque es la súper ruta de las fresco. madres? Porque es súper fresco, ok. pero o sea, claro, la ruta de las madres. Soy motociclista. Sí, también, con las motos, hermano. Entonces, le pongo a Light It Up, que en ese tiempo se llamaba Meda Paz. Pongo Meda Paz y pongo Repeat en el iTouch, ¿era iTouch? En el iPad, en el iPad. iPod, ¿cierto? iPod. Entonces, en el iPod, ¿cachas? Pongo la cosa. Entonces, me pongo la gorra, o sea, pues me pongo los audífonos, la gorra y el casco. Claro. Prendo la moto y estos manes ya se hablan embalados, ¿no? Entonces yo les iba atrás escuchando la canción y le puse un repeat. Light It Up dura más o menos 2 minutos 58. Cortita. Es cortita. Entonces escuché siquiera unas 300 veces la canción, pues loco, cuando hasta llegar Era mantra. hasta llegar a Mindo. Entonces llego a Mindo y yo, Light It Up, la vida te da, y yo escuchaba la canción y decía, qué buena canción es, ¿no? Y en eso paro y mis panas de las motos me dicen, Luis, estamos aquí, vamos a comer. Y dicen, ya voy. Entonces me saco el casco, me saco la gorra, me saco los audífonos y de pronto el ambiente, ¿no? ¿Y qué crees que hice? Escuché una vez más. Me puse los audífonos otra vez y me escuché otra vez completa la canción. Ya en otro ambiente, digamos, en otra frecuencia. O sea, ya en Mindo, yo había llegado a Mindo, la había escuchado 100 veces, la escuché una vez más y sabía que la canción era especial. Dije, la canción es especial. Porque no me cansé ni un poquito, la volvió a ir y la disfruté. Entonces dije, claro, la canción es especial, tendré que hacer algo especial también. Menos mal las cosas se dieron porque
no me puedo ni imaginar cuántas canciones como Light It Up han existido en el Ecuador que nunca han sido conocidas. Ya, pero el nunca llegaron a coro, conocerse. porque hasta ahora me hablas del verso, pero ¿y el coro? ¿Y tu Light It pana Up. gringo? Light it up, light it up, light it up. Bueno, tienes que entender que soy productor audiovisual y como productor audiovisual soy una persona que busca entender cómo tocar la mente de la gente sin que se dé cuenta. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una canción muy famosa que es de guitarreadas. Aquí, tirarán, tirarán, tirarán. ¿Qué has escuchado? Que es cuando... No. Yo nunca había tomado y menos por un amor. Tararán, tararán. Y la gente dice tirarán, tirarán. O sea, tomaste esa... Y claro, es tirarán o tararán, tararán. Es light it up, tomado de esta frase, cambiada obviamente toda la frecuencia sonora, pero básicamente es lo mismo. Light it Pero up, lograste empatar entonces las dos ideas. Tomas de eso, o sea, haces de estas cosas para poder... Pues son códigos que nosotros ya tenemos instaurados y es un poco más fácil trabajar con códigos que ya están instaurados cuando eres productor. En algo que tienes que volver a crear desde cero, es mejor tener algo. Entonces sabía que estaban esos elementos ahí. O sea, tú ya estabas pensando comercialmente también para esto, ¿no? Con esto de eso, claro, es que nunca lo he negado. Nunca lo he negado. Está bien. Nunca lo he negado. O sea, y con alma también de haber estudiado marketing, de haber estado en publicidad y todo. Es sí, obvio, sí, pues. totalmente. Lo que trasciende es lo que se vende. Le metí todo lo que sabía, todo lo que... Y lo sigo haciendo hasta ahora y ya te digo, me sigo preparando porque veo que sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando, que se apliquen fórmulas que alteren estas fibras inconscientes que tenemos los ecuatorianos de una manera que, como decía el chileno, ¿sabes? Sea moderno, con ritmos anglos o ritmos mundiales, pero que tengan estos colores que nos tocan sin que nos demos cuenta y que nos hace ser ecuatorianos desde la parte cultural de la música, como lo hemos vivido durante toda nuestra historia, durante todo nuestro tiempo. ¿Cómo llega ese tema a ser digamos, como un jingle prácticamente del programa de Teleamazonas en corto? Porque una cosa se da con la otra y cuando las cosas bien hechas están bien hechas. ¿En qué año era eso? Esto es 2005. 20 años atrás. 2005, 2006. O sea, a ver, 2007 hicieron una entrevista que está subida ahí a la red. O sea que 2006, 2007. Yo tenía, por mi oficina, trabajaba con Teleamazonas y con varios canales. Y en una reunión... ¿En publicidad? Sí. Ajá, y en alguna reunión en Teleamazonas, yo le digo a la gerente de ventas de Teleamazonas, le digo, oye, estoy haciendo un disco. No sé cómo se llama todavía, pero el momento es Luis Villa Marine Project. Todavía no era Esto es de eso. Esto es de eso. Esto es de Marine Project, pero tengo las canciones, están súper buenas. Te dejo este disco, mira, me dice, ¿sabes qué? Un CD. Un CD. Me dice, pues ve el CD la chica y me queda viendo con cara de... ¿Tú te imaginas cuántos CDs le dan? Y me dice, ¿sabes qué, Luis? Tú creo que tienes que hablar con la productora de En Corto. Esta chica tiene que... Y me presentan a una señora muy especial que si no es por ella, claro, quien sabe esto es de eso, no lograba cuajar. Una señora fantástica, maravillosa, que le mando un saludo muy grande, Cecilia Buccelli. Deberías invitarla, Cecilia, es un personaje tremendo, Cecilia Buccelli. Y la Ceci, me presentan a Cecilia, me dice, a ver, ¿y que tienes canciones? Y digo, sí. Entonces, de ellos habían estado, claro... O sea, abierta totalmente. Sí, habían estado ahí trabajando con la grupa, con músicos de peso, pues, de peso, ¿no? El Ibis y todos ellos, por favor. Son los verdaderos duros de la música en ese tiempo, pues, ¿no? Digo, sí, estamos haciendo un disco y tenemos estas canciones. Y Light It Up, no sé en qué momento la pusimos, no sé si fue la primera, no sé, pero ella escuchó Light It Up y dijo, esa. Entonces dije, pues espérate, tengo más, porque que según yo eran mucho más movibles. ¿Cuántos temas tenías ahí en ese tiempo? Quemado, que le diste a la productora, en ese tiempo, Cecilia. 16 canciones. O sea, es un montón. 16 canciones, 12 salieron en Ecuafornia. 4 de esas están saliendo en este último disco, en Libertad. De esas canciones que se hicieron ahí. ¿Cómo se grabaron o ya nuevamente producidas? No, o sea... Tal cual. Es que son temas increíbles que no los sacamos porque Ecuafornia tenía demasiados hits. O sea, teníamos era un demasiado buen disco y ya no podíamos llenarle de más hits. Y estos otros temas realmente son muy fuertes. Entonces,
Ella Cecilia dice, sí, todo está muy bien, pero esa canción, Eso es lo Light que It quiero. Up, Light It Up. Y yo en mi cabeza, no, tararán, tararán. Funciona. Entonces, Cecilia me dice, ¿sabes qué? Yo creo que puede funcionar como cortinilla de nuestro programa En Corto. Y claro, de pronto de En Corto, pucha, ¿no? O sea, en Corto, en Todo el Teleamazonas en mundo ese veía tiempo, eso, ¿no? Prime time, veía todo el además. mundo, era prime time, como te dices tú, compadre, y no teníamos esta nota en las redes actualmente, ¿no? Era, o sea, realmente sí tenías un foco ahí enorme. Y claro, no se me ocurrió más que decir, pero por supuesto, hagámoslo. Claro. Lo hicimos, se portaron muy bien ellos. Esto de eso ha puesto desde ese entonces 3 canciones de las de En Corto, pero la más famosa, obviamente, siempre fue... O sea, pusieron Light It 3 Up. temas tuyos 3 en temas. el corto. 3 temas puse ahí en Corto, Wow. sí, sí. Después, o sea, puse Light It Up y después dos temas más. ¿Cuánto tiempo duró cada tema en el programa? Años, pero Light It Up, es que Light It Up fue un momento muy clave, porque han seguido poniendo canciones, la gente de En Corto, de otras canciones, pero ya no pegan porque está más horizontalizada la comunicación. Entonces, Y te cambia la vida. me cambió la vida, al 100%, me cambió la vida. Si no hubiera, o sea, no sé qué hubiera pasado con esto así, porque sí tenía una estrategia en radios y sí estaba haciendo algo con la Hot 106, tenía planes alternativos, pero lo de Teleamazonas fue fundamental. Salud por eso. Sí, cool. Salud. Qué bien, Luis. Ujú. Como tú sabes, acá en el podcast tenemos este concepto, este hilo conductor que son los discos de vinil. Ujú. Entonces, les invitamos a todos nuestros personajes tan queridos a que nos traigan la música que les ha marcado en su Claro, vida. claro. Y a través de eso, pues, descubrimos un poco más de ese personaje, de esa persona, como yo te decía hace un momento. Entonces, cuéntame, ¿qué trajiste esta noche? ¿Y qué quieres escuchar? Bueno, pues les traje 3 discos. Me parece que es completamente valioso. Cada uno de los 3 fue fundamental en mi vida. Creo que me empezaría por este, ¿sabes? A ver, cuéntanos un poco. Leonardo Fabio. Wow. Me imagino que te debes saber un par. Fuiste mío un verano, está diciendo aquí Leonardo. Bueno, Leonardo Fabio es un artista que me llama mucho la atención porque este señor era un cineasta. Era un cineasta que en los rodajes, cuando acababan y estaban cansados, le sacaba su guitarra y cantaba sus canciones a su crew de películas. Y el crew de películas decía, loco, qué buenos son tus temas, deberías grabar. Y dice, no, estas son mis canciones, pero son... Y en algún rato le convencen a Leonardo de grabar. Y es tan exitoso el hombre que tiene que dejar de hacer películas por su música. Así que bueno, me parece de unas personas que son transformadoras. Él mismo se transformó a sí mismo. Él era cineasta y terminó siendo músico, aunque nunca dejó el cine del todo, porque siempre siguió haciendo cine. Realmente la gente lo conoció más por su música. ¿Y cuál es tu historia con Leonardo Fabio? Bueno, básicamente que mi papá los ponía, o sea, mi papá principalmente ponía estos discos y una y otra vez, pues, ¿no? Y esa manera de cantar de Leonardo, ¿no? Y ¿Quieres ponerlo? Si tú gustas, claro. Tú Pongámosle... qué bonitas canciones hay aquí. Ponle Quiero aprender de memoria, es un gran tema. ¿Hace cuánto no escuchas este disco? Caramba, debe ser años. Años. Leonardo Fabio, Fuiste mía un verano. ¿Escuchaste esa canción? Probablemente. No soy tan fan de este tipo de música, pero estoy seguro que es un hit. Entonces, apenas lo escucho ahora, voy Quiero a saber aprender de de qué estamos memoria, hablando. claro. Me llamaba mucho la Quiero atención aprender porque... de memoria. Claro, escuchabas Track esta 2, ¿no? música, esta música triste, latina, andina, que uno no sabe qué mismo pasa y tiene tanto dolor. Vamos a ver. Esa instrumentalización hermosa, en estudios grabados en vivo. Todo en vivo. Ajá.
con los músicos grabando atrás y Leonardo cantando con un micrófono grabando con la banda, todos al mismo tiempo. ¿De qué año será esto? ¿67 por ahí? Esta es una buena pregunta, compadre. Pero siquiera, porque claro, cuando yo era un niño esto ya era una cosa muy fuerte. Y que también se repetía como la Irap, lo volvían a poner, lo volvían a poner, lo volvían a poner. O sea, yo siento que, por ejemplo, en mi música siempre como escuché tanto este tipo de cosas combinada con música anglo, siempre he intentado introducir estos datos inconscientes dentro de mi arte, dentro de mi obra. Y claro, debe ser que por eso todo empieza a cuajar tan rico, ¿sabes? O sea, cuando sacamos temas, etcétera, la gente se involucra bien con nuestra música. Y siento que tiene que ver porque, claro, hubo siempre esa sopa. Te llega a las fibras, además, Leonardo Fabio, ¿no? Es muy latinoamericano y tiene una voz, tiene un color esa voz que es muy latinoamericano, muy de barra, justamente, muy de fiesta, muy de bohemia. Bueno, a mí también me parece que es fácil cantarlo, ¿eh? O sea, ¿Qué va a ser fácil? Cantar a Leonardo, o sea, sí, todas las personas que tienes como tu voz, mi voz, puedes cantar a Leonardo bastante bien. Es un tipo que fue muy generoso en su arte para hacer que la gente pueda cantarlo, interpretarlo, porque usa una voz que es básicamente natural en los hombres. Y siento que fue muy generoso también en ese sentido. Es que seguramente Leonardo, ser un artista que trascendió de lo visual al audio, seguramente quería mandar códigos adicionales, ¿verdad? ¿Tú crees? Es que ¿Lo estaba maquinando desde ahí? Es que pasa que cuando tienes o sea, cuando tienes la intención de poder registrar algo en la parte visual de una manera profesional en algún momento, sabes que eso obedece a un sistema que tiene que funcionar perfectamente para que eso pase. Entonces la música tiene una manera súper fácil de meterse, es como agua. Si la música es buena, se mete por todo lado, y lo visual es un poco diferente porque tú tienes que ir y ver. Dale, tú vas y ves una película, pero la canción de reggaetón la escuchas en cualquier lado, así vos estás yendo por la tienda, igual la vas a escuchar. No puedes evitar escuchar aquello. La peli tienes que decidir ver. Entonces, de acuerdo, la música es así. Ajá, entonces bueno, esa combinación yo siento que seguramente Leonardo también le afectó. Yo siento que me afecta a mí. ¿Cuál es otro hit que hay acá? De Leonardo. Ajá. A ver, pues full de canciones de Leonardo Fabio. Esta también es lindísima. Sí, le escuchamos entonces. Entonces, tu viejo fan de Leonardo Fabio. ¿Cómo es la soledad? ¿Y qué recuerdas? ¿Qué recuerdas tú de tu infancia cuando escuchas Leonardo Fabio? Seguramente lo que más se me viene a la mente es mi papá escuchando los sábados que nos decía que nos quedemos porque tenía que grabar en su cassette para ir escuchando a su trabajo, pues, ¿no? Entonces los sábados grababa, entonces ponía esta música y estos otros y ponía a todo volumen y grababa y nos pedía que nos quedemos para que no se metan nuestras voces cuando él graba. ¿Sigue vivo tu padre? Sí, vive jodiendo y siendo un tipo, como decimos en una canción, aprendiendo lo grande del mundo. ¿Y escucha todavía a Leonardo Fabio? Sí debe oír, pero claro, ahora es más moderno, pues, ¿no? Está ahí en el Spotify el hombre. Aunque mejor no Spotify, ya saben. Y claro que lo sigo oyendo a mi papá, Leonardo, weón. Mi papá tocaba la guitarra, o sea, chapoteaba la guitarra, pero le gustaba mucho la música. Entonces en mi casa siempre hubieron muchos instrumentos musicales que estaban ahí y los señores eran un par de ejecutivos haciendo sus cosas. Entonces me dejaban a mí jugar con los instrumentos. Mira estas notas, qué chévere. Piano, o guitarra, sea, todos estos teclados percusión. de 5 pisos. Teclados. Los teclados de 5 pisos son increíbles, pues. Maravilla. ¿No? Porque tienes hasta el bajo. Distintas escalas. Pues. Puedes tocarte el bajo abajo con los pies, puedes mandar ritmos de batería, pones arpegiadores, puedes tocar melodías.
son instrumentos muy chéveres para un niño que con curiosidad. Entonces... Y ese pedal, ¿no? Ah, el del volumen, Increíble, claro. el pedal al Ajá, centro. Ajá. Son súper chéveres. Entonces teníamos uno de esos teclados, teníamos una guitarra que tengo hasta ahora, que es con la guitarra con la que hago, generalmente ¿Acústica? compongo, sí. Y bueno, pues ¿Nylon? sí, de nylon, una Yamaha ahí, una guitarra que me dejó mi papá, justo una 206, una guitarra bella, que yo la sigo utilizando para componer, ¿verdad? Es la guitarra base para lo que compongo, es una guitarra que tiene más de 30 años. Sigue sonando más hermoso aún porque tiene más armónicos. Claro. Y los demos haces ahí, entonces. O sea, sí, no sé, ya toda la música la empiezo a producir y en algún momento deja de ser demo y se empieza a hacer ya un tema profesional. No sé, ya son procesos que son de los años de las canciones. Yo te digo, una canción mía me puedo demorar haciendo 20 años. 20 años. Suave. O pueden durar 3, 4 años. Pero hay canciones que ahorita están saliendo que, por ejemplo, Momento Clave, que es la canción que se estrena el 12 de octubre. Esa canción empezó a hacerse en 1999. Wow. En milenio. En 1999 yo empecé a hacer esa canción. Y la termino en el 2025. No digas. Ajá. Te puedo mandar un link y les puedo Como poner a Brian todos. Wilson. con Pet Sounds. Le invito a la No gente Pet a Sounds, ingresar con en Smile. estosdesos.com/libertad y vas a poder encontrar estas canciones que estamos metiendo en el disco Libertad. Por ejemplo, está Momento Clave, que va a una producción desde el 1999 y termina el 12 de octubre de 2025 la producción de esa canción. Wow. ¿Y quisieras sacar en vinil? Ahora que termino el disco Libertad, o sea, cuando termino el disco Libertad, que me encanta estar terminando este disco, quiero sacar recopilatorios de eso en vinil y claro, meterme en todo este flow que sé que está muy en boga y sé que está ¿Quién hace vinil? O sea, ¿cómo sería el proceso como para hacer un press de vinil? Bueno, entiendo que hay fábricas en Ecuador, sí, pero o sea, aquí teníamos unos grandes equipos, lo hace en ¿no? Colombia, lo están haciendo ahora. Y básicamente hay un mercado de coleccionistas súper amplio en cuanto al mundo del LP. Yo todavía no me he metido y siento que he perdido un poco de espacio ahí. Pero no me preocupa tanto porque quiero cerrar un poco este tiempo que ha sido la composición de estos 20 años. Terminar con este disco que estoy presentando 20 canciones en el disco Libertad por los 20 años. Entonces ya haciendo un recopilatorio vamos a tener como 60 canciones en total. Entonces ahí quiero hacer los recopilatorios y cerrando un poco este punto, ¿no? Quiero cerrar un poco con Libertad. La composición de esto es de eso, al menos unos años, o sea, darme un tiempo. ¿Quién es esto? ¿Eres tú? ¿Y Sí, músicos claro. que vienen, van? Claro, soy yo y músicos que van y vienen alrededor mío, gente talentosísima que me presta esas bellas neuronas. Les cuento el proyecto que estoy metido, ellos entienden. Muchas veces toco yo, cuando encuentro que hay un músico que puede tocar algo mejor que yo, le digo, oye, toca tú mejor. Es una dirección creativa. Sí. Y musical, ¿no? Y básicamente es eso, mientras haya vida, al menos de mi parte, y pueda seguir pensando, ¿Y hay, va a seguir existiendo. ¿y hay sí. alguien con quien te has mantenido, con algún músico que te has mantenido a lo largo de los años? Como una dupla creativa. Bueno, eso es un poco... Cuando tenía la primera banda, La Terca, como te decía, Buen nombre, ¿eh? en esta banda era un grupo de panas. Entonces me di cuenta que con panas no es tanto la vuelta, tiene que ser más con profesionales. Profesional. Ajá. Entonces, entendiendo eso, lo que hice cuando hice, en vez de la Terca, Fiestas de eso, es que me acerqué a profesionales. Y desde ese punto de vista, todos los músicos profesionales con los que he trabajado han entendido que estoy desde ese lado. Claro, y eso ha sido fantástico porque me ha permitido, ahora por ejemplo con Estos de eso tenemos diferentes formatos de presentación en el cual, dependiendo de cómo estén la situación técnica, nosotros podemos trabajar con banda, sin banda, de una manera tenemos formato A, formato B, formato C. Perfecto, te adaptas. Entonces todo tiene que ver porque hay tecnología, hay música, hay algo que se quiere transmitir y los músicos profesionales entienden que están trabajando profesionalmente en un proyecto. Es un trabajo. Y que tienen que hacer ciertas cosas, salen, entran. Ahora, no te digo,
con la banda tenemos suerte porque hemos tenido un baterista estable ya en los últimos 10 años, lo que es bastantísimo. 10 años con un baterista. Claro, ya te permite, o sea, sabes cómo es el show exactamente y eso te permite hacer que mejorar. Te permite mejorar de concierto a concierto, vas mejorando un detalle. Y, ¿quién es tu bajista actual? Ahora, o sea, hasta el anterior bajista le teníamos a Fernando Chávez y a Miguel Patiño, 2 bajistas. Pero Miguel Patiño. Ajá, ¿lo conoces? Qué bello Toco tipo, con ¿no? Miguel. Qué bacán, Miguel. Gran tipo. Sí, pero pasa que, por ejemplo, con los bajistas tenía la situación que el bajo, al ser un instrumento que está en frecuencias que no son tan audibles, puede ser que el bajista esté tocando y le meta un poco de su propio flow, ¿no? Pum, 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 y hace una cosa que yo, como estoy tocando, no puedo determinar con tanta precisión. No puedo decir, oye, loco, creo que le cambiaste un poco a tu figura de bajo. No puedo, es muy difícil. Entonces, el bajista siempre va a tender a colocarle ese color que viene de su propio golpe. Ajá. Entonces, con esto es eso. Nos pasa que la gente se ha aprendido muy bien las canciones tal cual son. Y no los puedes cambiar. No puedo cambiar. Entonces, hemos decidido, básicamente también por este plan de giras internacionales que tenemos ya para este diciembre, que nos vamos a Estados Unidos, Dios mediante, hemos decidido corregir. Entonces, al bajista lo mandamos por secuencia y mucha más música. Ya ha dejado de ser una banda, sino más bien artistas performáticos. Que puede, o sea, quien quiera puede tocar. Tú llegas, digamos, a la Argentina o te vas a Madrid o te vas a Nueva York con tu música y puedes contratar a uno u otro. ¿Sabes qué? Sí, pueden tocar, sí podría, o ya te llevas la secuencia y simplemente sí podría tocas tu formato. Sí podría tener eso. O sea, te digo, intento mantenerme súper abierto en cuanto a cómo debe presentarse esto. Según dónde vayas a tocar. Ajá, dependiendo de cómo vayamos a tocar, las circunstancias y con el objeto de que la música prevalezca. Que la música prevalezca a su mayor nivel. Más nunca, jamás afectar ese sublime campo en el que la música tiene que estar en el más alto nivel. Entonces, siempre que podamos hacer eso de cualquier manera en la que podamos ajustarnos, esto funciona. Entonces, más o menos así hemos estado trabajar y ya te digo, como hay viajes y giras internacionales. Fans en Nueva York, perdón. Muchísimos. Eso sería interesante. Tenemos muchísimos fans en todo el mundo, ya de hecho. Digo, hay una gran cantidad de seguidores de eso, no ecuatorianos directamente y ecuatorianos obviamente alrededor del planeta. Es que pasa que el ecuatoriano que viaja y tiene un amigo mexicano, un amigo argentino, un amigo chileno, un amigo español, dice, ¿qué música de tu país? ¿Qué crees que le ponen? Muchos ponen esto de eso porque es algo que el extranjero les jala de nuevo a la tierra. Puede entender perfectamente. Porque es universal finalmente lo que estás haciendo. Porque es música universal. Y claro, eso siento que va funcionando de un nivel muy bonito, es geométrica la situación, sigue creciendo, vemos los números que siguen creciendo y siento que estamos frente a un muy bonito proyecto que va a seguir sencillamente creciendo, va a seguir creciendo y nos va a permitir muy bonitos momentos musicales a los ecuatorianos y a la gente del mundo. Salud por eso. Ahí estamos. Salud, compadre. Qué bien, Luis. Gracias. ¿Qué más trajiste? Bueno. Bueno, mi papá cuando ya dejaba de escuchar Leonardo Fabio o Paquilla, sino que no conseguía ese disco. Historia y leyenda, pues. Pucha, ese tienes que poner. El lado B a mi lindo Ecuador. El lado B a mi lindo Ecuador. Claro. ¿Tienes ese disco? No, ya no. Pucha, ese es el disco que hay que tener. Te juro, quiero conseguir Paquilla y samplearme. Y hacerme una canción con Paquilla. Qué bueno. Entonces ponía Paquilla, Leonardo Fabio, JJ, y ya se cansaba. Y decía, bueno, ¿no? Y sacaba este disco que mi papá tenía el álbum que es abierto. Claro, el americano, porque este es nacional. Este es nacional. Es nacional. Entonces, claro, mi viejo tenía el abierto y claro, le veías a Michael ahí en todo su esplendor, pues, ¿no? Impresionante. De un lado a otro. Y con estos megatemas impresionantes. Y claro, nos ponía una y otra vez el disco y claro, cómo no, sí, Thriller realmente fue un disco impresionante, pues, ¿no? O sea, es el disco más vendido en la historia, ¿no? Ajá, así que bueno, pues sí,
Entonces, claro, todo el barrio igual escuchaba igual con mi papá sus canciones, claro, y yo decía, ¿qué es? O sea, tu padre se iba de Leonardo Fabio y evolucionaba también, se iba tranquilamente a Michael Jackson. Eso no pasaba con un papá ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 78. O sea, estamos hablando hace 40 años atrás. Una persona de 38, 40 años en esa época no se iba a lo moderno, pues. Loco, No es como... y escuchaba esto, escuchaba Pink Floyd. O sea, escuchaba esto, Pink Floyd, Rod Stewart. Qué bestia el hombre. Do you think I'm sexy? Ajá, Es un genio, las ponía. Entonces, claro, también se vestían, nuestros viejos se vestían con estas, con las, Los bell bottoms. ajá, acampanados, las patillotas. patillas. Chévere pasaban, ¿no? En esa época, Seguro. nuestros viejos, ¿no? Me parece que estuvo, ¿no? Y whiskachos, y esta nota le metían durísimo, pues, ¿no? Entonces, claro, tuve la suerte de poder escuchar Michael, escuchar Pink Floyd, escuchar este disco en particular de los Beatles, conseguí yo solito, fue una de mis primeras decisiones musicales personales. Ya. Pero Michael Jackson era de mi viejo. Ya vamos con los Beatles. Pongamos Michael Jackson, Thriller de Michael Jackson. Pero No. por supuesto, ¿te acuerdas del video? Claro. Qué maravilla de video, ¿ok? Luis nos ha traído esta noche acá al podcast Thriller de Michael Jackson. Este disco me parece que es de 1983 o 84. El disco más vendido de la historia. Gran disco. Es una obra maestra. ¿Qué quieres escuchar de aquí? A ver, yo cacho que la canción que más me gusta, bueno, no se podría decir así, pero Billie Jean. Billie Jean. Sí, pues, ¿no? Ese bajo que entra, y yo con ese bajo, claro, me lo he robado en el concepto a Quincy Jones, ese bajo en unas 3 canciones. Es producido por Quincy Jones el disco, pues. Sí. Bueno, ahí está Beat It sonando el final de Beat It. Pero vamos con Billie Jean. Beat it. Mira cómo le ponen, vete. Beat it. Eso es lo hermoso de las producciones de los discos ecuatorianos. Y no solo ecuatorianos, en Argentina son mejores todavía, porque le hacen a lo argentino. Qué peste cuando salía caminando por esa cosita y se prendían los foquitos. Eso es Por una favor. obra. Qué gran tema. Qué gran artista, Don Michael. Me encanta porque es la primera persona que trae Thriller al programa. ¿En serio? Sí. No te puedo creer. O sea. ¿Qué pasa, muchachos? Es el disco, bebés. Qué loco, ¿no? En este tiempo todavía estaba negrito. Claro. Michael, yo creo que lo bajaron igual como están bajando muchos por ahí, te juro. O sea, Michael Jackson es digno de estudiarlo e investigarlo eternamente, ¿no? Es un fenómeno. Sí, ¿no? Bueno, qué locura toda la vida, cómo tuvo desde que fue chiquito, con sus hermanos, pero generalmente siempre él destacaba un poquito más que sus hermanos. Eso es un talento innato, pues. Ajá, y fue algo súper natural en él. Siento que su carrera cambió cuando sacó esta canción All I Wanna Say That They Don't Really Care About Us. Ajá. Sí, Cuando ahí ya cuando no, sacaron no ese- le seguía tanto. Cuando ¿no? sacó ese tema, es que parece que se peleó con la disquera, hubo algún problema con él. Pero sacó esa canción y empezó a ser ya cancelado y con estos tipos de escándalos que le pusieron súper feos, pues, ¿no? ¿Qué hacías tú cuando escuchabas Billie Jean? Pucha, bailaba, pues, ¿Bailabas? hermano, ¿Te gusta weón. bailar? Yo soy un bailarín absoluto, compadre. Yo hubiera podido ganarme la vida bailando. Así, Claro. no solo productor, Claro. productor audiovisual, musical. La vida bailando me hubiera ganado, yo te juro, sino que dije, no, chuta, ¿qué van a decir de mí? Güey? Pero te juro, me encantaba, siempre me gustaba bailar, toda mi vida, siempre mucho con el ritmo, muy de ritmo yo, la verdad. Entonces, claro, me ponían Michael Jackson de chiquito. ¿Qué es Ya esta te nota, movías no? automáticamente. ¡Wow! Y qué ritmo tan increíble, ¿no? Me acuerdo cuando igual con temas como Michael o también Pink Floyd, loco, qué fuerte que estuvo escucharse de niños. ¿Qué escuchabas de Pink Floyd? O sea, la clásica The Wall. The Wall, por la época. Pero hermano, ¿qué tema es ese? Pues no sé si tuviste la suerte de poder acompañar a Roger cuando llegó acá. Nosotros sí nos fuimos con mi señora. Cuando escuchaba The Wall, perfecta, pues, ¿no? Ellos también, los Pink Floyd,
Todo secuencias. Todo secuencia, tiene que sonar exacto al disco, pues nada de que el bajista no es que estaba tocando. Es que te juro, es tan importante ese detalle. Y sonaba perfecto The Wall. Claro, uno dice, estoy viviendo un sueño, esto no es real, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, pero está pasando. Entonces tiene la suerte que tiene la música que nos lleva a crear irrealidades en la propia realidad, porque no creemos que es real, pero sí es. Entonces, claro. ¿Cómo fue esa experiencia, Roger Waters, acá en Quito para ti? Increíble, increíble, increíble. Imagínate, Don Roger. Le quiero bastante a él, a sus músicos. Yo siento que David Gilmour sacó mucho de su manera de tocar, es del pasillo del Ecuador. ¿Así? A ver, a mis compañeros músicos, guitarristas, les digo, si tú estudias la manera de tocar de David Gilmour, tú ves que usa la pentatónica y las triadas de la pentatónica desde la segunda estructura de la pentatónica, y en esa segunda estructura de la pentatónica puedes hacer las triadas del pasillo, que son las que él usa. Y bueno, pues yo le estoy estudiando ya mucho tiempo y yo te digo, es verdad. O sea, este brother cogió el pasillo del Ecuador o la música de por acá. ¿Y por qué lado te vas? ¿Por Waters o por Gilmour tú? No me digas de eso. Es posible tomar un campo, pero... No, yo sí tengo clarísimo. Yo sí amo a David Gilmour. ¿Qué pasa, pues, hermano? O sea, amo cómo canta, cómo tocar esa Fender hermosa. Yo tengo mis Fender y yo, claro... Sí, es una personaza también él, o sea, él personalmente es un tipazo. Un tipazo. Sin embargo, también es un tipazo Roger, así que bueno, ahí tenemos nuestras diferencias. Tienes tus diferencias. Bueno, ¿quién no tiene una diferencia con Roger, hermano? Claro. Él se encargaba de poner muchas él barreras. Se ha encargado Él se ha encargado justamente de eso. Es que seguramente sí hay cosas que no se pueden decir de otra manera. Y claro, él encuentra que ya se va de esta vida y que tiene la palestra. Así que abre la boca. Sí. En fin, ¿qué otro tema quieres escuchar de acá de Thriller? Porque este es un discazo, ¿no? Pucha, está súper chistosa las traducciones. Yo que he hecho que ponte, claro, Thriller, pero está en el otro lado. ¿Cuál es? Thriller debe ser la primera, el lado A. Ajá. ¿No es cierto? Yes, sir. Por favor, el detalle del pañuelo de tigre. Increíble. Qué bestia, señor. A ver, ¿cuál me dijiste que querías? Thriller. Sí, Thriller. Es la 4. Escalofriante. Escalofriante. Otro mega clásico de Michael Jackson. Y el video, ¿no? Qué bestia, que video, me asustaba. El man... Yo me asustaba. El man se encajó ya lo que es Halloween eternamente. ¿Cómo habrá sido? Bueno, es que también, ¿no? En la producción audiovisual en los Estados Unidos que se ha manejado... ya de oro, ¿no? En esa época. Claro. Ya desde hace años, desde un sistema que utiliza la validación por pares. Pasa que en Estados Unidos lo audiovisual se maneja de una manera científica. Entonces hacen validación por pares. Okay. Y eso genera estas locuras increíbles que se viven en Estados Unidos, ¿no? La producción de este video, ¿cuántas mentes crees que estuvieron ahí pensando, vamos a hacer esta nota perfecta, loco? Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro, y a ver, y el bailecito, con toda la y plata del mundo, tráeme la maravilla. Entonces eran 100 cabezas pensando cómo hacer mejor, y el uno le validaba al otro, y se corrigen, hasta que termina con este producto en esa era tan destacable, compadre, con lo más tantas comercial ventajas del mundo, competitivas. Totalmente, y se comieron todo el mundo, pues. Se comieron al mundo, claro. Obvio. Y para un niño como yo, que vivía en Ecuador y veía televisión nacional, todos veíamos televisión nacional. y de pronto los sábados sabaditos, y había Tele 13. Con el comercial de Lufthansa. Con el tema de Joe Cocker. Es verdad. Y el de Pilsner con el tinkin. Entonces, ver estas cosas de tan alta producción, claro, seguramente sí me
dijeron, bueno, realmente hay otras cosas también en Eso este de planeta. Hotel California de los Eagles, ¿te acuerdas? El Hotel California de los Pero Eagles. eso ya era una pauta publicitaria, todo el tiempo estaba. Qué hermosa en Teleprecio. canción, Qué tema, pues, qué tema. Y con esos solos de guitarra larguísimos. Impresionante. Don Henley en la batería cantando. No, Sí, me encanta. increíble. Súper rico la música anglo que nos llegó a Ecuador desde esas épocas. Siento que, o sea, en realidad ha sido muy grande la cultura norteamericana dentro del Ecuador y la cultura anglo en general. Anglo. Siento que el ecuatoriano, así como, si es verdad que somos de esto también ya, porque también somos thriller, ¿no es cierto? Totalmente. Pero- Ahora más. O sea, sí somos de esto, sí es parte de nosotros. Claro, la idea sería como de alguna manera ponerle en un equilibrio, ¿sabes? Con este otro lado que también somos. Es finalmente lo que tú estás haciendo. Exacto, ajá. Entonces, claro, me encanta meterme con el quichua, con el shuar, con el castellano, con el francés, pero los pongo en su mismo stand. Claro, al ¿Sabes? mismo nivel. Ajá, y uso lo que La puedo, riqueza de cada conforme uno. voy aprendiendo yo de cada un poco, ¿no? Porque cada vez hablo un poquito más shuar, entonces claro, le meto cada vez más. ¿Habla shuar? Un poco, claro, Bien. por la fundación. A eso iba a llegar. Cuéntame un poco de la fundación, eso es importante. Bueno, pues Tu sabes fun- que Tu fundación es Fundación Despierta. Fundación Despierta. A ver, cuéntame un poco de Fundación Despierta, que eso es importante acá en el podcast, siempre dar ese toque social que es muy importante. Bueno, pues compadre, pasa que, como te dije, cuando regresé a Ecuador ya venía con con este conocimiento filosófico en el cual se planteaban ciertos detalles en la vida del individuo, como tal vez conceptos como la virtud. Entonces, ¿la virtud qué te dice? La virtud te dice que todo tienes que hacer lo mejor posible. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un podcast? Ok, voy a hacer el podcast mejor posible que yo pueda hacer. Voy a usar todas mis herramientas para que esto sea lo más increíble del mundo. Ya, súper bien. Entonces tú vas a ver después de edita y dicen, ¿cómo le mejoramos del uno al siguiente? ¿No? Porque me imagino que eso Claro, es un proceso. lo van haciendo, ¿no es cierto? Dicen, Así mira, es una curva de aprendizaje. lo vamos mejorando. Entonces, esto es un proceso virtuoso. Los procesos virtuosos necesitan que prestes atención. O sea, tú no puedes hacer un proceso virtuoso si no estás prestando atención de lo que estás haciendo. Entonces, la atención es una palabra muy importante dentro de la virtud. Cuando estaba haciendo esto de eso, ya sabía sobre la virtud, entonces me dedicaba y prestaba atención a todas las pistas musicales, con todos los músicos, para que todo esté de alguna manera en la que decía, esto tiene que funcionar más o menos así. Le presté tal atención que, claro, funcionó. Fíjate, la música esto de eso está creado bajo conceptos virtuosos, de músicos virtuosos haciendo virtuosamente su camello y yo prestando atención a esos detalles. Cuando empezamos bueno, pues ya esto de eso empezó a crecer, etcétera, etcétera. Aquí en el Ecuador fue una época muy revolucionaria en el Ecuador hace unos años. Se empezaron a hablar de muchas cosas que no se hablaban antes, como por ejemplo una crítica a organismos internacionales como el FMI, ¿sabes? El FMI era un organismo en el que yo de la UDLA, hermano, por favor, al FMI no se le dice nada, pues, ¿no? El FMI es una estructura que es parte del pensum que estudiamos, pues, compadre. Pero hubieron momentos en los que se pusieron en un ojo de juzgamiento a este tipo de organismos y a eso otro tipo de cosas también, como por ejemplo, qué tan real es la información que recibimos del medio A o el del medio B o el medio C. Entonces empezó a pasar que la gente empezó a tener más información y yo también. Yo empecé a tener más información. Entonces hice una canción que se llama Despierta, en el que básicamente hablo de la situación de nuestra gente desde precolonial, en el que fuimos tomados por una civilización que nos impuso una cultura. Y sobre esa mezcla estamos hasta aquí, hasta ahora. Hay muchas cosas de esa mezcla que no se han dicho, que no se han hablado, que no se han pedido perdón
ni tampoco las hemos reflexionado. Sencillamente es como que hemos pasado la página, decir, bueno, ya borró mi cuenta nueva y hemos intentado seguir. Eso es lo que ha pasado con nuestra sociedad. Pero esto de aquí para atrás, que no está revisado y que nadie, que no le damos la vuelta a la página, nos está haciendo, en la medida de lo que nosotros consideramos, muchísimo daño como sociedad. Porque desconocemos cosas fundamentales de nuestra propia historia, y el desconocer nos vuelve unos ignorantes sistemáticos, mundiales, porque si tú hablas con un extranjero y el extranjero sabe más que tú de tu propio país, estás en un problema, y eso nos ha pasado a todos. Totalmente. Eso nos ha pasado a todos. Siempre hay Por la falta de educación que vive en el Ecuador. Siempre hay un extranjero que sabe más de nosotros, de nuestro propio país. Es un dolor. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer una cuestión con esto, ya teníamos la canción. Dije, bueno, a ver, hay que prestar atención un poco al Ecuador. Dije, ¿por dónde podemos empezar a prestarle atención al Ecuador? Entonces dije, bueno, de ley por la historia. De ley por la historia. Entonces, ¿cuál es la historia más antigua del Ecuador? Dije, bueno, vamos hasta al punto más lejano, que está lo más antiguo del Ecuador, y llegamos a la Cueva de los Tallos. Y ahí empezó los primeros años de Despierta, en los que empezamos a hacer diferentes investigaciones de lo que son la Cueva de los Tallos, de qué se trataba esta situación, para enterarnos que están básicamente lugares que están protegidos por la comunidad Shuar. Hay diferentes comunidades en la Amazonía, nacionalidades. La nacionalidad Shuar está en protección de varias de las entradas de la caverna de los Tallos. ¿Quién protege eso? ¿El Estado? Las comunidades, como te digo, son lugares que están muy lejanos del Estado, casi ni llega, ¿verdad? Y en estos lugares pasa que ahí hay una historia que no se entiende bien. Ahí hay una historia que no está del todo escrita. La evidencia empírica nos habla que el Shuar es un ciudadano, es un individuo que tiene un fenotipo diferente al indígena quichua. Es un tema de antropología esto, ¿no? El Shuar tiene un fenotipo y un idioma que no se parece en nada ni al quichua, ni al achuar, ni a ninguno de esos idiomas. El idioma Shuar tiene un parecido hasta un 60% a una lengua muerta europea que se llama el magyar o magiar. Es una lengua muerta que dio la base del idioma actual húngaro. Ya. Eso supo en algún momento un investigador, lo supo, tomó seguramente libros de los monjes españoles que llegaron a conocer a los jíbaros, que les decían a los shuar en ese tiempo. Tomó información y en ese momento habló con los shuar. Este investigador se llama un tipo que se llamaba Maurice. Este tipo Maurice habló con los shuar y ahí hay un quiebre en la historia, no se entiende bien qué es lo que pasó. Pero esto pasó en el 69, en el 76 estuvo aquí Neil Armstrong luego de 7 años de haber alunizado. Se supone que fue a la luna, porque también tiene detractores de ese hecho histórico, que tal vez no fue un hecho histórico. Neil Armstrong viene a Ecuador y participa de las expediciones dentro de la Cueva de los Tallos en 1976. No digas, ¿y hay registro de eso? Está todo el registro que tú quieras, hermano. Puedes investigarlo en el internet, por favor. Encuentra en Despierta también esta información. Y baja a las cavernas, les hacen unas fotos, el equipo con el que entra Neil Armstrong a las cavernas ecuatorianas exceden las 200 personas entre militares, científicos de diferentes ramas. Se quedan 15 días acá, 15, 20 días, salen y dicen, ¿saben qué? No encontramos nada, todo esto es natural, así que nos vamos. Nos pisamos. La historia hubiera quedado ahí. Pero 10 años después, un padre en Cuenca, el padre Carlo Crespi, un misionero franciscano, padre Crespi, denota mucha fama porque se habla mucho de su museo, que lo tenía dentro del colegio donde él daba clases. Y dentro del museo se encontró una cantidad de objetos OPART, le dicen técnicamente, son objetos fuera del tiempo y el espacio. Son objetos que no podía haber tenido el padre Crespi aquí en Cuenca. No podía. Y él menciona que esos objetos les dieron los shuar. Porque el padre Crespi fue está documentado como el primer cinematógrafo del Ecuador.
porque fue él quien grabó las primeras imágenes en cine aquí en el Ecuador, grabó a los Shuar. ¿De qué año estamos hablando? Ay, Los 60s. esto está hablando 60s, quizá incluso antes de Padre Crespi, porque, vamos, es un longevo el señor, falleció no hace mucho. El asunto es que esta historia fantástica que te digo, tienes que investigarla mucho porque seguramente los amigos ya saben de la biblioteca de metal y que tanta cosa que se habla, es un principio que nos va a decir que la historia del Ecuador no está del todo bien contada. Porque estamos hablando Claro, está sesgada. Porque estamos hablando Seguro. de que se está diciendo que hubo un registro de una civilización que existió en cavernas, que posiblemente haya tenido una historia alternativa a la humanidad. Son palabras bastante fuertes, corroboradas luego, muchos años después, por un padre en un museo, grabado por emisarios de la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, pero te gusta mucho la historia y la antropología, Oh, ¿no? me encanta mucho el pensamiento despierta que te obliga a tener atención. Y a eso es a lo que iba. Entonces, despierta de dónde sale. Entonces, claro, presto atención a estos detalles. Entonces, mientras estábamos haciendo esta investigación, empezamos a ir con muchas personas hacia estas cavernas, a entender a los Shuar y ver realmente qué es lo que encontrábamos, realmente porque, ¿cómo te podría decir con conocimiento de causa si no bajo a las cavernas a ver? ¿Y cómo es encontrarse con un Shuar? Al que nunca has visto en tu vida y él tampoco te ha visto en su vida. Son gente súper amable, se ríen de nosotros porque no entienden lo que entendemos, lo que dicen. Pero tienen un idioma hermosísimo. Shuar es un idioma fantástico, lleno de diptongos y triptongos, que hacen que tú cuando hables con ellos parece que están cantando un idioma de las estrellas, te lo digo. Es un idioma hermoso. Por ejemplo, para saludar, tú dices con Puengarapujamek. Puengarapujamek. Les digo mal, porque es una cuestión nasal que tienes que hacer. Puengarapujamek. Para decir despedirte, Puengarapujak. Vinichtia significa ven. Viñaje, ya vine. Y bueno, Yumensagmue, gracias. Tienes muchas palabras. Takamat, cállate. Oye Luis, y de pronto de ahí también sale un poco tu visión esta del conservacionismo, del tema ecológico, ya se llegaba, verás, cuando estábamos la conservación del agua, de cuidar el agua. Es que ahí voy, verás, en un principio nos pusimos históricos, pero cuando llegábamos teníamos que pasar por los ríos. Y cuando pasábamos por los ríos, en un principio no me daba cuenta, pero a la segunda o tercera vez que pasé, me doy cuenta que los ríos estaban extremadamente contaminados. No digas. Ajá, los ríos de la Amazonía, el 90% de ríos de la Amazonía están extremadamente contaminados. El Napo. Esto está en la provincia de Morona Santiago, y Pastaza. Entonces, ¿qué pasa con ese río contaminado? Tiene diferentes problemas. El primero hace que los animales se enfermen, porque el río está contaminado. Se enferman todos. ¿No es cierto? Los niños se enferman, porque obviamente el río está contaminado. Los hombres, mujeres, niños, dicen no tomemos agua porque el agua está sucia. ¿Qué hay que tomar? Colas, porque son ricas y están friecitas. Entonces hay muchos problemas de salud. Tú vas a ver a comunidades que van y entran campo abierto y salen a comprar colas, porque no pueden tomar agua, porque el agua está contaminada. Entonces realmente son problemas que nos empezamos a dar cuenta y no me gustó ya hacer expediciones y cosas ganando dinero, sabiendo que les doy dinero y de pronto van a comprar colas. O sea, todavía se dice expedición. En ese, te vas a la cueva de los tallos. En ese tiempo decíamos expediciones, te digo, porque claro, era una cuestión en la que nos teníamos que meter varios días. Sí, se sigue manejando como un producto de expedición, porque claro, tienes toda una travesía para llegar. Y con mi señora, Gabriela Miranda, dijimos, bueno, pues ya teníamos la idea, este concepto despierta, que es una idea bonita, prestar atención, pero no estábamos tomando acciones para poder mejorar un poco por donde estábamos transitando. Entonces ahí introducimos la idea de la Fundación Despierta, con nuestra base filosófica, acción con atención. Entonces, en vez de ya solo de ver, en vez de solo decir, tomamos acciones en los puntos donde tiene que haber atención en diferentes realidades que vemos alrededor nuestro, ¿no?
Y con fundaciondespierta.com estamos trabajando en ese sentido. Gabriela es la directora y yo estoy en la parte de la comunicación y la estrategia un poco, intentando hacer que esto tenga un norte virtuoso. Y bueno, me ha encantado ver cómo en 2 años la fundación, aunque hemos dejado de hacer momentáneamente las expediciones de la Cueva de los Tallos, porque necesitamos que cambien un poco las condiciones para poder llevar voluntarios allá. Estamos trabajando con varias comunidades en el Amazonas, en la Amazonía. Tenemos varios proyectos aquí en la ciudad de Quito, como por ejemplo el hermoso proyecto de la cápsula del tiempo, que estamos proponiendo hacer una obra colectiva a base del bordado y del trabajo conjunto, de la co-creación con la comunidad, hermoso. Y dejar un mensaje de cómo es la relación que nosotros tenemos con el agua hoy, para que la gente de 2125 sepa cómo fue nuestra relación con el agua hoy. Hoy, ¿cómo fue tu relación con el agua? ¿Te lavaste la boca con cepillo de dientes? ¿Te pusiste agüita? Es que hay muchos los detalles que seguramente en el 2125 van a hacer que entiendan cómo era nuestra visión actual y cómo podríamos también echarle una mano a esa gente del 2125. Entonces estamos en proyectos como esos que son simbólicos, lúdicos, bellos, pero también muy reales, porque la gente está haciendo y nos encanta que haya esa acción con atención. Muy bien, Luis. Cuéntame de Runa Film, porque Sí. va de la mano con esto que me estás contando. Sí, De preservar el agua, preservar la vida, finalmente, que agua es vida. Hermano, Entonces, te agradezco infinitamente la pregunta. Y bueno, pues me metí en Runa Film. El otro día me hicieron la misma pregunta en una entrevista y me encantó mi respuesta, así que la voy a repetir. Dale. Verás, la hago porque ya sé que no voy a ser presidente del Ecuador. Ya lo sé. ¿Quisieras? En un momento lo pensé, verás. ¿Ah, sí? Sí, en un momento lo pensé por mi manera de ser y porque soy un gran orador, la verdad. O sea, si me dejas así con un poco de gente, yo puedo dar muy buenos discursos. Y me gusta mi manera de ver ciertas cosas que creo que, por ejemplo, el campo filosófico sería algo que le ayudaría mucho al Ecuador a salir de este patinaje, ¿no? Estamos patinando. Siento que como no le hemos dado peso al pensamiento filosófico, ni el anglo ni el ancestral, ¿no? Porque aquí tampoco enseñan sabiduría andina, que es hermosa. Los pensamientos andinos son maravillosos, el concepto paritario, todo es muy bello también en la filosofía andina, pero no se enseña. Pero tampoco se enseña la filosofía anglo, ni la griega, ninguna. Entonces siento que si yo al menos fuese presidente, sí le empezaría a meter estos conceptos base de una educación mixta, filosófica, ancestral y europea, para que los niños vayan con conocimiento de causa, creciendo sabiendo cómo pensar. No solo pensando, sino sabiendo cómo pensar, cómo es la manera correcta de elaborar un pensamiento. Y seguramente me gustaría, ¿sabes? Pero me di cuenta que no lo voy a lograr, ya estoy grande, tenemos un presidente tan joven. Sí, esto quiere decir que seguramente tal vez ya pasé la época y tanto problema que se meten los pobres por... O sea, por creo ser que haces presidente. más desde tu lado creativo y artístico meten, más que dentro de la política. O sea, finalmente. digo, porque pareciera que ese es el campo que todo el mundo debe estar. Porque O sea, ahí puedes transformar mucho finalmente a la gente, ¿no? O sea, dentro de la parte artística y creativa y comunicacional, porque desde ahí tú puedes dar un mensaje claro, y así te sigan pocos, pues de poco a poco se va creciendo con el mensaje. Sí, o sea, como te digo, sé que no voy a ser presidente del Ecuador. Me hubiera gustado hacerlo para poder ayudarle a cambiar el Ecuador desde un punto de poder, para poder transformar ciertas cosas, pero creo que en realidad el Ecuador no es un país para ser presidente. Siento que te arriesgas demasiado, te juro. Entonces decidí tal vez que pensamos qué tal si hacemos un proyecto que le permita al ciudadano del Ecuador actual, pero principalmente al ciudadano del Ecuador del futuro, del 2060, del 2070, tener algo que le permita regresar a ver y encuentre un arquetipo ecuatoriano. Te tengo una pregunta, Dime. Justamente que en este momento cae perfecto. Te voy a leer un quote A ver. que dice:
Los ecuatorianos son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de Humboldt. crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Humboldt. ¿Qué crees de eso? Que Humboldt le puso el nombre de tallos, de la cola de tallos, porque él fue el que descubrió el Esteatornus caripensis, que es el pájaro. El ciudadano ecuatoriano, hermano, nos ¿Se pasa... mantiene? Pasa que, yo te digo, no hemos revisado nuestra historia. No le hemos prestado atención a lo que fue la historia del Ecuador. Te voy a decir una cosa. Si yo te dijera, dime algo de nuestra civilización, la civilización actual del Ecuador, que dentro de 2000 años podamos decir, esto va a estar aquí, ¿qué ¿Se sería? va a trascender? 2000 años. No sé. Yo creo que Nada, compadre. Sin embargo, los ecuatorianos del pasado ya hicieron algo que sigue estando y va a estar 2000 años después. ¿Y sabes qué es? Es que es rarísimo. Pero ellos ya lo hicieron y funciona aún. Son las pirámides de Cochasquí. ¿Cómo es esa historia de las pirámides de Cochasquí? O sea, yo he ido, fui la última vez hace 30 años, yo qué sé. 30 años. Pero, claro, bajo tierra, ¿no? ¿Qué viste, hermano? Me llevaron en el colegio. Te llevaron al colegio Me y llevaron no has al vuelto a colegio. ver. No he vuelto. Las pirámides de Cochasquí es un grupo piramidal de pirámide trunca. De ancho, tienen 110 metros. Son 15 pirámides alineadas de 110 metros de ancho y la rampa de las pirámides de Cochasquí, gracias, tiene más de 100 metros. ¿Y por qué no se ha excavado eso? Han excavado y han encontrado cierta información. Sin embargo, siento que lo que hubo ahí ya se fue. O sea, lo que hubo... O sea, Desapareció, o sea, ya fue. Ajá. Sin embargo, siguen dando un mensaje. Y yo te invito a toda la gente de nuestra comunidad ecuatoriana. La gente de Cochasquí dejó un mensaje para nosotros actualmente. Ellos están todavía mandando un mensaje. Está ahí, tú puedes ir a ver. Sube el dron y mira hasta dónde apuntan. Y apuntan al Pichincha. Y apuntan hacia Quito. Ellos están apuntando a un lugar, esas pirámides. Tomo algo de eso para mi película, te cuento. Dale, con Runa, estábamos Para con Runa. Runa. Y bueno, pues, ¿sabes cómo les decimos a los perros, no? A los perros de la Perro Runa. calle. Los perros runas. Y es un gran dolor entre los tantos dolores que nos hacemos los ecuatorianos día a día de forma inconsciente. Una estrategia en el siglo XVI por parte de la Iglesia Católica se implementó en las tierras de los virreinatos que se llamó la extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías lo que era es que íbamos a ponerle a palabras que eran importantes para los grupos indígenas, como la palabra runa, que significaba hombre, hombre digno, porque el runa era el Hombre que todo el digno. mundo respetaba. ¿Dale? Pero ¿qué es lo que hicieron en la extirpación de las idolatrías? Al runa, que era el hombre que respetara, dijeron, no, no es el hombre que respeta el runa. El runa es el perro de la calle, el perro que nadie quiere. Ese es el runa. Pero no es el runa ese, no, quédate. El perro es el runa. ¿Cuál es el runa? El perro. ¿Seguro? Sí, es el perro. Pobre perro. Y al perro runa empezaron a hacer, y te digo, y hay más, y hay otras cosas más, como la palabra longo o el chapa, y otras tantas cosas, porque el chapa también, el chapa significaba centinela. El chapa era el que vigilaba, y tenían otras connotaciones, no es como la connotación sin filosofía Actual. que tenemos ahora. Sí había conceptos filosóficos detrás de cada una de las palabras, como el runa, ya te digo, hombre sabio, hombre... Pero tú Entonces, quieres cambiar entonces nuevamente o volver al es lo que concepto te decía. original de Runa. Lo que yo te decía es, quiero conseguir con este proyecto de RunaFilm, conseguir un nuevo arquetipo del Ecuador para que la gente que nazca en 1960, después de nosotros, mi generación va a poder vivirlo. Pero si logramos hacer esto bien con estos de eso, la fundación y la película, ¿Cuándo va a estar la película? pues no sé. No ¿Cómo sé. va el financiamiento? Bueno, tenemos ya, con la fundación tenemos aliados estratégicos que ya fondean nuestros esfuerzos de manera sistemática. Y con la película lo que buscamos hacer es que sea lo suficientemente eficiente para que poder conseguir hacerla, ¿no?
Está bien la peli. Yo lo que quisiera conseguir es que el ciudadano ecuatoriano del futuro, cuando piense en su arquetipo, porque cuando tú piensas del arquetipo del Ecuador, ¿cuál es? Ahora, no tenemos un arquetipo ecuatoriano. Y el arquetipo ecuatoriano solo podría ser algo que no está bien. Los niños no pueden crecer con este arquetipo del Ecuador, un arquetipo del más sabido, del vivo que se mete en la cola, del que no paga los impuestos, del que, no sé, hace las cosas Es un así, tema de así. educación y es un tema básico y ojalá eso se pueda visibilizar dentro de lo que tú, Luis, estás proponiendo. Me queda corto el tiempo para seguir Compadre, hablando contigo. Ha gracias. sido un gusto tenerte acá en el podcast. Luis Villamarín es un personaje acá en el Ecuador que tiene mucho que contar y mucho que decir. Ha hecho y está haciendo mucho por el Ecuador. Así que, Luis, no me queda nada más que cortar ahorita, pero ojalá podamos seguir conversando de esto. Cuenta con el apoyo del podcast para poder seguir divulgando todo lo que tú tengas que decir dentro de tus proyectos. Ha sido un gusto, ha sido un placer tenerte acá y a nuestros amigos no nos queda más que decirles que nos vemos en un siguiente podcast, que tengan una excelente noche, nos vemos, chao. Gracias, chao.